Buenas tardes, hermanos, hermanas. De nuevo un estudio bíblico, un estudio de preparación, un estudio de profundizar en el mensaje que el Señor nos da. Y estamos siguiendo el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas es un evangelio precioso, magnífico, que, como ya he dicho en más de una ocasión, nos sirve para crecer en la fe y para poner en práctica las enseñanzas que Dios a través de Jesús nos ha impartido. Jesús, después de realizar sus primeros milagros, como vimos el otro día, en que cura a un endemoniado, cura a la suegra de Pedro y realiza otras curaciones, en ellas se está manifestando quién es, lo que es y para lo que ha venido. Y como dije en el último estudio, deseo hablar sobre realmente el concepto de lo que nosotros llamamos milagro. Y nos encontramos con una realidad influenciada por las mentalidades que hemos aprendido, lo que hemos estudiado, y sobre todo por nuestra mentalidad grego-helenística que ha empapado a la Iglesia durante tantos y tantos siglos. El concepto de milagro es un concepto que hay que tener muy claro, porque no podemos abordar ese concepto de esa idea de milagro según nuestra mentalidad. Y debemos de preguntarnos, ¿qué es realmente un milagro? En las Escrituras, lo que llamamos milagro es ante todo un hecho de carácter fundamentalmente religioso y tal y como está expresado en las Escrituras y lo realiza Jesús. En nuestra mentalidad, que no es la bíblica, en el mundo occidental, a causa, repito, de la influencia de conceptos racionalistas y helenistas, el milagro, según creemos todos, se realiza cuando queda en suspensión una ley natural. Por ejemplo, tenemos aquí este bolígrafo. Para nosotros milagro sería que yo ahora dejase este bolígrafo aquí, mi mano desapareciera y este bolígrafo quedase aquí quieto, suspendiéndose la ley que llamamos de la gravedad. Eso es para nosotros el milagro. Sin embargo, para la Escritura, el milagro es algo diferente. De entrada, lo primero que se ve es que está reflejado en la Escritura es la presencia salvadora de Dios en el acto que nosotros llamamos milagroso. Por ejemplo, tenemos muy fácil de comprender. ¿Os acordáis cuando Josué extiende los brazos y el sol se para? Eso es un milagro, es un hecho portentoso. Sin embargo, todos sabemos que no es la Tierra el centro del universo y que el sol gira alrededor de la Tierra, sino que es al revés. El sol está en un lugar y la Tierra y todos los astros y los planetas giran alrededor. Y a la vez, todo el universo está en movimiento. Por lo tanto, lo importante no es empezar a pensar si esto es así, si esto es asá, si se rompe una ley natural, si se rompe la ley natural de la circulación de los planetas. No. Lo importante es comprobar la presencia salvadora de Dios en medio de su pueblo, porque gracias a su presencia, gracias a su actuación
el pueblo de Dios consigue vencer en aquella batalla y aquella guerra que tenía. Con Jesús podemos comprobar que se sigue esa misma idea, la idea de salvación. Y si recordáis el estudio anterior, hablábamos de esas dos esferas de influencia, una esfera que podríamos llamar divina y una esfera que podríamos llamar en la que Satanás, el diablo, tiene su actuación. Y lo que hace Jesús es precisamente predicar que ese reino de Dios tiene más poder y tiene más posibilidad, porque es Dios que siempre vence, de quitar, destruir la influencia de Satanás sobre el mundo. Es decir, en el Nuevo Testamento se manifiesta el milagro cuando Dios actúa precisamente rescatando de la influencia del mal, de la influencia del pecado, a las personas para trasladarlas y colocarlas en la esfera divina. Es por eso que son manifestaciones de fuerza, de poder, y no necesariamente de ruptura de una ley natural, porque la acción que hace Jesús hace retroceder la enfermedad y hace retroceder incluso la muerte, que son calamidades cuya causa son cercanas al mal. Es una historia preciosa, la de los milagros de Jesús, porque es la victoria sobre el pecado y por lo tanto sobre lo que se llama demonio. Pensar que en aquella época, también hay que reconocer, habían enfermedades desconocidas y que se atribuían a poder demoníaco y su presencia. Esto hasta hace poco, en la Edad Media y hasta el siglo pasado se creía así. Y por desgracia, tengo que decirlo también, hay muchas esferas, muchas influencias cristianas que dicen: si tú estás enfermo o enferma es porque algo malo has hecho. Y esto es una terrible perversión del Evangelio. Para designar, y lo encontramos en las Escrituras, lo que llamamos milagro, hay diferentes palabras, diferentes expresiones, que en el fondo todas indican lo mismo. Obras extraordinarias, hechos fuera de lo común, las codornices, por ejemplo, situaciones que se producen por algún fenómeno poco común y se soluciona. He citado antes las codornices. Las codornices es un elemento que, siendo considerado un milagro, se produce por un hecho muy natural. La migración de las codornices, pasan por encima donde habitaba y estaba acampado el pueblo de Israel. Codornices están cansadas, reposan en el suelo y, como dice incluso el texto bíblico, se recogían y no podían volar, pues estaban muy cansadas. Es un milagro, claro, pero es un hecho poderoso, un hecho portentoso. En el Nuevo Testamento, pues, se emplean varias palabras distintas. Voy a citar unas cuantas. Una es la palabra maravilla. Indica asombro ante algo poco común. Cuando en Marcos 2:12 el paralítico es curado y Jesús afirma que sus pecados son perdonados, la expresión que se utiliza es: quedaron maravillados, quedaron
asombrados, porque aquel acto fue algo maravilloso, fuera de lo común, extraordinariamente magnífico. Tenemos otra expresión que es señal, signo, y que indica esa cercanía de Dios a su obra, esa cercanía que tiene el Señor y que hemos de intuir a través de lo que sucede que detrás está Dios actuando. Nos dice que detrás del milagro hay una intervención especial de Dios. Y es precisamente en el Evangelio de Juan que se usa esta palabra de forma muy intencionada. Es como decir que Juan lo que pretende es enseñarnos teológicamente lo que significa realmente un hecho portentoso. Son signos que nos invitan a creer en la misión de Jesús. El Evangelio de Juan, como he dicho, precisamente recoge 7 milagros que se consideran 7 señales en la vida de Jesús. Recordar que la numeración, los números tienen un significado teológico. Y también hay otras expresiones como poderes o obras poderosas o obras portentosas. Por ejemplo, Lucas 13 cita que se produjeron obras portentosas y se puede traducir perfectamente como milagro. Y para acabar este interesante tema, hemos de considerar los milagros de Jesús como lo que son, un reflejo y una manifestación de su obra mesiánica. Si os acordáis, cuando hablamos de las pruebas que pasó Jesús, dijimos, y lo recuerdo, que las tentaciones del diablo no eran para quitarle a Jesús su mesianismo, sino que era para que el mesianismo de Jesús dejase de ser aquel por el cual el Padre lo envió. Por lo tanto, hemos de comprender que si el Señor Jesús vive lo que el Padre le indica, vive lo que Él enseña por inspiración del Padre, lo que hay que considerar entonces sus milagros como reflejo y manifestación de su obra mesiánica, porque forma parte de la liberación que Jesús viene a traer. Nos traslada, usando el símil que antes os he dicho y que ya dije en su momento, de esas 2 esferas, nos traslada de la esfera de las tinieblas a la esfera de la luz. O como usando una expresión preciosa de Pablo, que dice, hemos sido trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Por eso, y desde ese punto de vista, milagro es, por ejemplo, cuando un no creyente llega a creer. Milagro es, por ejemplo, también el que la pandemia la hemos podido superar juntos. Milagro es pues todo aquello que se ha utilizado y que es para el bien salvador de la humanidad. Y cómo no, porque no lo excluyo, también utilizando las leyes naturales. Mirad, por ejemplo, yo considero que es un milagro el hecho del descubrimiento de la penicilina. Pasteur descubrió la penicilina de una forma casi casual, es decir, de una forma que para mí Dios sí que obró en ese momento, por lo tanto la causa fue Dios, pero para él fue algo inesperado. Sabéis que las naranjas, cuando pasan un tiempo, se cubren de una especie de moho, de hongos, cuyo nombre es el Penicillium notatum.
Y él, Pasteur, en un momento determinado, en una placa de Petri que se llama, donde se cultivan las bacterias, etc., pues puso bacterias. Y él comió una naranja. Y al comer una naranja, algunas partículas de esa naranja cayeron en esa placa de Petri. ¿Y qué sucedió? Que al día siguiente él se dio cuenta que donde habían caído aquellas gotas, aquellas partículas de la naranja, no había crecido la bacteria. Eso es un milagro. Eso es un milagro que el Señor ha hecho, ha obrado en medio nuestro para nuestro bien. Y así podíamos contar multitud de hechos que son milagros, pero no en el sentido que nosotros interpretamos, sino en esa intervención salvadora de Dios que tiene. La vida misma, hermanos y hermanas, es un milagro. Todo lo que recibimos es un milagro, cuando ello nos lleva a reconocer que el Señor nos cuida y nos salva. La presencia de Jesús es el mayor milagro que nosotros podemos vivir. Y es un milagro que tenemos constantemente a nuestro alcance. Vivimos por Él, somos por Él, caminamos por Él, y Él es el que nos lleva de forma portentosa, maravillosa y de forma poderosa a través de nuestra vida. Todo, incluso, ¿por qué no?, la misma creación es un puro milagro de Dios. Así que, hermanos, vamos a dejarlo aquí hoy, un poco más corto que otras veces, pero he deseado que este concepto se nos quede claro. El milagro puede ser, cómo no, una ruptura de las leyes naturales, pero sobre todo en las Escrituras, milagro es el hecho portentoso en que Dios actúa para darnos la salvación. Nos vemos el próximo sábado para seguir estudiando, y esta vez será, leerlo por favor en casa, Lucas capítulo 5, del 1 al 11, en que veremos cómo Dios llama a los discípulos, de qué manera lo hace y lo que nos está enseñando en este momento.